todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión conoceremos cómo realizar un formato de planeación de clases. Antes de iniciar, te recomiendo que tengas listo tu lápiz, tu pluma y tu libreta para que puedas tomar apuntes y así puedas ir redactando los pasos para llenar un formato de planeación de clases correctamente. En este momento colocaré la imagen del formato de planeación de clases que llenaremos hoy. Notarás que es muy diferente al formato que habíamos llenado anteriormente, el cual era un formato sencillo, pero esta vez haremos uno que esté más completo. Este formato te será de mucha ayuda en dado caso que entres a laborar en algún colegio, institución o si planeas poner tu propio taller de arte, ya que por medio de esta hoja podemos desenvolver la clase y tenerla planificada de una manera más estructural. Así, en el momento de desarrollar la clase sabemos dónde vamos a empezar y dónde vamos a culminar. Los puntos que abordaremos se van a dividir en tres fases. Datos generales. Segundo, datos que orientan la secuencia didáctica. Y tercero, datos de la secuencia de actividades para el aprendizaje. Iniciaremos conociendo cómo llenar el área de datos generales. En esta área tenemos en primer lugar el nivel académico. Aquí vas a colocar el nivel en el que se va a situar la clase. Este nivel puede ser preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, especialidad o taller. ¿En qué nivel académico vas a colocar la clase que vas a dar? Yo te recomiendo que coloques un nivel académico de universidad, que sería una licenciatura en artes plásticas o en artes visuales, para que realices esta práctica. Teniendo ya estipulado el nivel académico, hay que situar la ubicación en la que daremos la clase. Primero que nada, el área: dibujo, fotografía, escultura, grabado, historia. Tenemos que especificar el área a la cual va a estar dirigida nuestra clase. Teniendo el área estipulada, ahora vamos a colocar el semestre en el cual vamos a dar nuestra clase. Las unidades académicas relacionadas son todas aquellas materias que tienen algo que ver con la clase que vamos a dar. Por ejemplo, si voy a dar la clase de figura humana, dibujo de la figura humana. Entonces, ¿qué otras clases que existen en toda la carrera de la licenciatura tienen algo que ver con esa clase? Por ejemplo, dibujo básico 1, dibujo básico 2, dibujo del retrato, dibujo experimental 1, y así tenemos que poner todas las materias que tengan algo que ver con la clase que voy a dar. En el siguiente apartado colocaremos las horas que nos llevará a realizar nuestra clase. Pero hay que tener en cuenta que una clase o una actividad no solo debe de realizarse en el aula. También existen actividades que el alumno debe de realizar en su casa después de haber tomado la clase. Primero que nada, las horas teóricas. En dado caso de que tu clase sea una clase dirigida a un taller, eso no quiere decir que solo vayan a tener horas prácticas. También necesitan desarrollar el lado teórico. Si lo que tú quieres es que en la clase presencial solo tengan práctica, entonces las horas teóricas serán de tarea. Serán para que el alumno realice investigaciones en casa. Y tú tienes que estipular cuántas horas realizará el alumno de investigación en un aproximado. Teniendo ya esto estipulado, nos vamos a las horas prácticas. Si tú quieres que toda la clase sea práctica y tu clase es un taller de 3 horas con 2 clases a la semana, serían un total de 6 horas prácticas. Pero en dado caso que le dejes de tarea realizar otro trabajo práctico, también se tienen que sumar estas horas prácticas. Por ejemplo, 3 horas prácticas por clase, 2 clases a la semana serían 6. Y tú calculas que de tarea puede tardar de 1 a 2 horas en realizar otro trabajo práctico, entonces se le sumarían. Si realiza 2 horas de práctica en su casa, serían 6 horas presenciales
más 2 horas en su casa, un total de 8 horas prácticas. Y pasando al área de la totalidad de las horas, sumamos tanto las teóricas como las prácticas. Si ya dijimos que tiene 8 horas prácticas, tomemos en cuenta las horas teóricas. Quizás el alumno pueda realizar un máximo de 2 horas de investigación. Entonces, 8 horas prácticas más 2 horas de investigación nos da un total de 10 horas para desarrollar la clase que tú quieras impartir. Finalmente, en los datos generales se coloca el nombre de los responsables o del docente que impartirá la clase. Así que en este estipulado vas a colocar tu nombre. Bueno, ahora daremos un pequeño ejemplo. Nivel académico, licenciatura en artes plásticas. Ubicación, área, historia del arte 1. Semestre, primer semestre. Unidades académicas relacionadas, historia del arte 2, historia del arte 3, historia del arte 4, historia del arte 5, historia del arte 6, historia del arte 7, historia del grabado 1 e historia del grabado 2. Horas teóricas, 3 horas por clase a la semana, una clase a la semana, más 3 horas de investigación en casa, da un total de 6 horas teóricas. Horas prácticas por semana, 2. Sería un total de 8 horas semanales. Responsable o nombre del docente, Gloria Sandira Castro Salazar. Y es así como quedan listos los datos generales. Ahora conoceremos cómo llenar el área de datos que orientan la secuencia didáctica. Empezaremos con competencias a desarrollar. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Es decir, cuáles son las competencias que el alumno va a desarrollar mediante la clase que vamos a aplicar. Ahora nos situamos en el área de los saberes. En el saber teóricamente qué va a conocer el alumno durante nuestra clase. En el saber hacer, en el práctico, vamos a colocar cuáles son las técnicas o los procedimientos prácticos que el alumno aprenderá. Y en el saber ser, que es el actitudinal, vamos a colocar las actitudes y los valores que el alumno debe mantener durante la clase. Ahora colocaremos un ejemplo. Por ejemplo, una competencia en una clase de historia sería: el alumno identifica los elementos teóricos, prácticos y formativos del movimiento artístico perteneciente al Renacimiento, teniendo una actitud responsable y de trabajo en equipo. Para una clase práctica podremos colocar algo similar. El alumno identificará los elementos teóricos, prácticos y formativos del dibujo experimental, así como de las claves para desenvolverlo de manera artística, teniendo una actitud responsable y de trabajo en equipo. Podemos utilizar esta frase simplemente modificando la materia o la clase que vamos a dar ese día. En el saber teórico, un ejemplo sería: el alumno conoce los datos, conceptos, momento histórico y elementos concretos del Renacimiento. Es aquí como abarcamos todo el área teórica que el alumno conocerá en tu clase. Si es una clase práctica, si vemos la pintura experimental en el área de la pintura matérica, en este caso colocaríamos que el alumno conocerá a los datos, conceptos, información y elementos que desenvolvieron la pintura matérica. En los prácticos, pues bien, como la palabra lo dice, vamos a colocar todo el área práctica que el alumno va a desarrollar. Si es una clase de historia, donde ya sabemos que el alumno no realiza tantas prácticas, podemos colocar que el alumno conocerá las técnicas que se miraron y desarrollaron en el transcurso de la corriente histórica del Renacimiento y realizará prácticas de ello. Y finalmente, en el saber actitudinal es muy sencilla esta parte, ya que son todas las actitudes y valores. Así que aquí podríamos colocar: el alumno desarrolla las actitudes y valores que guían el comportamiento profesional y responsable que conlleva el estudio de las artes plásticas. Y es así como concluimos el área de los datos que orientan la secuencia didáctica. Ahora
pasaremos al área de las secuencias de actividades para el aprendizaje. Primero que nada, las horas estimadas. En este apartado colocaremos las horas estimadas de esa clase. Anteriormente habíamos colocado todas las horas en su totalidad, tanto las prácticas como las teóricas, pero en esta ocasión solo las estimadas de la clase presencial. Después colocaremos una descripción de las actividades. En este apartado vamos a colocar todo lo que se va a hacer en actividad de inicio a fin, de una manera narrativa. A continuación, las actividades con el docente. ¿Qué actividades hará el alumno en compañía del profesor? ¿Cuáles son aquellas actividades que ustedes van a hacer en colaboración junto al alumno? Posteriormente, las actividades de aprendizaje autónomo. Estas son las actividades que el alumno hará por sí mismo solo, después de que ustedes hayan realizado la especificación y la explicación de la actividad. Ahora pasará a escribir lo que el alumno hará por sí mismo. En el área de recursos colocaremos todos los materiales y recursos que utilizaremos, tanto los dispositivos electrónicos, así como los materiales de la práctica artística, que pueden ser plumones, hojas de blog, todo aquello que el alumno vaya a necesitar. Finalmente, se colocan las evidencias y criterios de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí van a colocar cuál va a ser el trabajo que el alumno va a producir en esa clase. Por ejemplo, si esa clase es de estampado de un grabado, pues la evidencia sería que el estampado del grabado sea limpio, que la tinta tenga una buena calidad, todas las especificaciones que debe de tener el trabajo a entregar. En las observaciones colocaremos todos aquellos aspectos a los que podemos acudir en dado caso de que se nos complique alguna área. O también esta área se utiliza cuando ya se ha concluido la clase, tú como profesor dices, bueno, mire que tal estrategia no me funcionó, así que lo voy a modificar de esta manera. Y lo colocas en las observaciones y el porqué de la modificación. En la parte donde dice fuentes didácticas de apoyo, vas a colocar todos aquellos libros, los links y los documentos que te ayudaron a realizar esa clase y los cuales pueden servir de recurso para que el alumno investigue en su casa. Es así como se llena el formato de planeación de clases. No viene ningún estipulado donde tengas que escribir qué modelo educativo utilizarás, ni tampoco las inteligencias múltiples que vas a estimular, ya que esto viene intrínseco dentro de tu planeación, dentro de la actividad misma. Es decir, que antes de planear la actividad tienes que tener muy en cuenta esos factores, cuál es la metodología que utilizarás y las inteligencias múltiples que estimularás, por lo cual debes poner mucha atención a cómo describes tu actividad. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Aquí concluimos este tema. Nos vemos. Adiós.